Ese sería el último laboratorio ya que vamos a hacer. Ya la inducción de Faraday, circuito de regla, ya no vamos a hacer. Ya. Entonces, fíjense, en realidad tenemos 1, 3, 4, 5, 6 laboratorios que hemos hecho, ¿no? 6, 7 serían en total. Porque este del 6 Puente de Wilson no hemos hecho eso. Bien, entonces veamos la guía primero del laboratorio para que ustedes conozcan lo que solíamos hacer esto en un laboratorio presencial, ¿no es cierto? Fíjense la guía. Ahí tienen la guía, ¿no? Ya. O sea, fíjense aquí. El campo magnético, dice ley de Ampère y Faraday. Bueno, fundamento teórico, ahí tiene sus objetivos y demás cosas. La fuerza sobre una carga que se mueve dentro de un campo. Y el solenoide, la definición del solenoide. ¿Ah? Y aquí está la fórmula que hemos en todo caso, no se olviden la fórmula que hemos visto aquí, ¿no? Esta es la que hemos visto nosotros. Nosotros llamamos H. O si quieren usar esta, no hay problema. N chiquita, ¿qué es? N chiquita es el número total de electrones, del número total de espiras por unidad de longitud. ¿No es cierto? Entonces, reemplazando tengo N sobre L por I. Mu sub 0. Ahí tienen la fórmula del solenoide, ¿no? O sea que no hay ningún... Caramba. No hay problema. Después está la ley de Ampère, que hemos dicho que se puede integrar, que finalmente resulta esa. Aquí tienen, fíjense, otra, esta, que B ya es mu por H, ¿no es cierto? ¿Qué es mu? Esa es ya la permeabilidad del hierro, ¿sí? Permeabilidad del hierro. Después aquí tienen ustedes las bobinas que nosotros usamos en el laboratorio aquí, ¿no? Esta foto, la figura 2 que dice aquí, ahí tienen una fuente, tienen 3 bobinas, aquí tienen un carrito con un imán, aquí un amperímetro, etc. Y lo que se medía aquí, ¿no? En este experimento, una vez que energizamos la bobina, se crean los polos y acercamos otro imán. ¿Se dan cuenta? Entonces, medíamos en todo caso el campo magnético creado por la bobina y la fuerza de atracción sobre el imán, ¿no es cierto? Entonces el imán era este que está aquí, en esta partecita, y este imán estaba en un carrito. Este carrito tenía una correa, es decir, un hilo aquí. Fíjense, aquí hay una polea, si hay una polea, sigue la correa, es decir, el hilo, y está aquí, no se ve bien, pero aquí hay un dinamómetro. Fíjense este dinamómetro que está aquí. Entonces ese dinamómetro, ¿qué medía? La fuerza de atracción del solenoide sobre el imán. Entonces, cada vez que nosotros aumentábamos la corriente que medíamos en el amperímetro, más fuerza había, ¿no es cierto? Más campo, más fuerza de atracción al imán. Y obviamente aquí se movía el dinamómetro. En el dinamómetro tomábamos la fuerza que le correspondía a ese campo. ¿Se dan cuenta? Ese era el trabajito que hacíamos. Y aquí en este otro gráfico, fíjense, aquí hay un amperímetro, en realidad, una bobina, y, 2 bobinitas ahí, fíjense, y la conexión, y un imán acá. Entonces, esta foto podría corresponder perfectamente al video
que ya hemos visto de la FEN inducida, ¿se acuerdan? Del docente que acercaba imanes ahí a la bobina y esta bobina aparecía corriente. Entonces este también corresponde, ¿no?, a ese. Pero ahora lo que más nos interesa es justamente este, la fuerza de una bobina con corriente sobre otro, sobre un imán, por decir. Entonces, ¿qué hacíamos aquí? Poníamos una bobina, un amperímetro, una resistencia ahí para limitar la corriente, ¿no? Aquí está el mío sub 0, fíjense, 10 a la menos 4 pi por 10 a la menos 7. Y esta es la energía en una bobina. Y esta era de la ley de Faraday, que ya hemos visto esto, o sea que no es ninguna cosa desconocida. Aquí está la regla de la mano derecha del tirabuzón para que ustedes puedan dibujar las líneas de campo, ¿no? ¿Y qué hacíamos? Dábamos una corriente, sacábamos, elegíamos la bobina, se elegía la bobina, fíjense, 300 vueltas, este 600 vueltas, ¿no? Y se hacía este tipo de formulario para llenar la fuerza que le correspondía cuando ustedes empezaban a dar corriente a la bobina. Fíjense, corriente a la bobina de 0,9 amperes, de 1,3, de 3 y de 4 amperes. Aquí hacían el cálculo de B o de H, N por I sobre L por mu sub 0. ¿Sí? Hasta la energía, aplicando la fórmula, se podía calcular. El hecho es de que para una determinada corriente, piense, yo podía medir la fuerza, eso era lo importante, con el dinamómetro. ¿Qué fuerza de atracción tenía? Repito, la bobina con corriente se convierte en otro imán, entonces entre imanes se atraían. Luego yo separaba esto, la bobina, y el dinamómetro me marcaba la fuerza en Newton, puede ser, ¿no? O en dinas, como quieran. Entonces yo llegaba a una conclusión de que B, fíjense, de que H, nosotros hemos llamado H, que es igual a mu a N por I sobre L. ¿No es cierto? Entonces, ¿esto qué era? Corriente. Primero hacía yo con 0,9, lo reemplazo aquí para 300 vueltas aquí y saco H. Ya tengo H, ¿no es cierto? Ahora, a este H1 con la corriente 1 le corresponde una fuerza F1 que lo medía en el dinamómetro, ¿no es cierto? Después hacía un H2. Volví a aumentar la corriente con la fuente ya con I2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque N es el mismo, L también, me sucede lo mismo. Y medía la F2. Y así comenzaba yo a llenar ¿no? Este cuadro, 4 puntos hacía. ¿Se dan cuenta? Y esto es cálculo nada más. Entonces, para cada H1 que le daba, que en realidad aquí simboliza la corriente, tenía mi fuerza que corresponde. Aquí hacía para 600 vueltas, ¿no? ¿Y qué más hacía? A ver. Bueno, después hacía esto, fíjense. Trazaba un gráfico. Un gráfico de fuerza. Y aquí en X te ponía H, ¿no es cierto? O si quieren, la corriente, como quieran. Y obtenía para cada H1 su F correspondiente y obtenía una recta, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Para cada bobina, ¿no es cierto? Yo tenía para la bobina de 600, fíjense, para la bobina de 600,
qué sé yo, una recta así con mayor pendiente. ¿Por qué? Obtenía más fuerza, ¿no es cierto? Este es para N2. Es para esto. Tenía más fuerza, más pendiente. Eso lo sabemos por el gráfico. Entonces, este tipo de gráfico se construía. Es decir, en otras palabras, veríamos la proporcionalidad que hay entre H, ¿no es cierto?, proporcional a la fuerza. Más H, más fuerza, ¿no? Esto es lo que sé. ¿Y cuál es la proporcionalidad? Fíjense, es esto. De aquí sacamos. En todo caso, la tangente de este ángulo, fíjense, tangente de aquí, tangente de phi es la pendiente de la recta. Esa es la relación F sobre H. Entonces, eso era un trabajo que se solía hacer. Repito, proporcionalidad entre campo y fuerza. Nada más. Borrar todos los dibujos. Seguimos. Aquí hacíamos para 900 vueltas, fíjense cómo iba aumentando. Y aquí hacíamos para 1200 vueltas de la bobina. O sea, una fuerza cada vez más fuerte, más. Y bueno, aquí hay un cuestionario y eso era todo, ¿eh? Aquí ustedes tienen la brújula para saber cuál es norte, cuál es sur, ¿no? Esta es la parte que hacíamos, sacábamos, estaba la bobina, el imán, corriente y medíamos la fuerza. Este era el circuito básico. ¿Se dan cuenta, jovencitos? Ese era todo el laboratorio que sabíamos hacer, ¿no? Y esto de la ley de Faraday, ¿no? Este es de la ley de Faraday, ¿no? Eso es ya, hemos visto la anterior, en teoría hemos visto esto. Entonces, eso es todo, jóvenes. Aquí está B. Aquí está la energía N sobre L y la relación que hay entre... Y hacíamos graficar y de ahí sacábamos la relación entre fuerza y campo. Ese era todo, jovencitos. Entonces, este es el fundamento. Y lo que más nos interesa es el video en realidad. ¿No es cierto? Fíjense, lo veamos rápidamente el video, ustedes van a sacar sus propias conclusiones viendo el video. Ahí está el profesor. A ver. ¿No está corriendo? Ahí está. He construido una bobina. Ahí tienen una bobina, ¿ves? N-Spirals, lo hacen ese soporte de acrílico para poder colocar las limaduras de hierro y ver las líneas de campo. Los materiales para nuestra práctica son los siguientes. Una fuente de corriente directa. ¿Están escuchando, jóvenes? No se escucha. Emplearemos unas cuantas brújulas. Fíjense, ahí están las brújulas. Señalando el norte geográfico con su aguja de color oscuro.
utilizaremos también una cantidad de limaduras de hierro. Una bobina pequeña, un solenoide, que la hemos extraído de un dispositivo de un motor de arranque de carro. Este dispositivo se llama el automático. Una varilla de acero o hierro, igualmente una bobina o solenoide de 3 hierro, que lo hemos pintado de color negro para evitar la oxidación. Y por supuesto, nuestro aparato principal va a ser el solenoide, que lo hemos incrustado en una lámina de acrílico tiene aproximadamente unas 30 vueltas, que se las conoce como nombre de espiras. Hemos ubicado un terminante eléctrica continua. Nuestro solenoide se va a constituir en un electroimán, es decir, va a adquirir las mismas propiedades, con polos magnéticos norte y sur y un campo magnético con líneas de fuerza. Según lo que hemos estudiado, vamos a encontrar que el polo positivo de la corriente eléctrica ingresando hacia el solenoide por la parte superior, empieza a dar vuelta, gira de manera helicoidal y sale por la parte de abajo hacia el polo negativo. Cuando se mantiene esta condición, que es la conocida regla de la mano derecha, se va a constituir el dedo pulgar el indicador del flujo magnético que se va a crear en el enrollado de alambre o en la bobina. Y ese flujo magnético va a formar frente al polo positivo el polo norte magnético de este electroimán. Podemos verificar la veracidad del enunciado si colocamos en los extremos del solenoide estas agujas magnetizadas que son brújulas, una en un extremo y otra en otro extremo. En este momento no está circulando corriente eléctrica y vemos que la orientación de las agujas son de norte a sur y de norte a sur. En el extremo donde tenemos la polaridad eléctrica positiva, se ha creado o se ha inducido en este extremo del solenoide un polo magnético norte, y ese polo norte ha atraído al extremo de la brújula de color blanco que corresponde al polo sur. Podemos darnos cuenta, si retiramos la brújula, queda en esa posición. El color oscuro el polo norte y el color blanco el polo sur. Y al colocarlo frente a la bobina, vemos que hay atracción. Polo norte del solenoide atrae al polo sur de la brújula. Y en el otro extremo ocurre de igual manera, pero en sentido contrario. El polo negativo ha creado un polo sur magnético y el polo norte de la aguja está siendo atraído por ese campo magnético contrario. Al retirarlo vemos la posición normal, norte-sur, y al aproximar lo atrae. En el interior del solenoide se crea también un campo magnético. Vamos a introducir una brújula adicional en la parte media, pero primero vamos a quitar el paso de corriente eléctrica. Vamos a introducir allí esta brújula en la parte media del solenoide. Y tenemos la ubicación normal.
las brújulas señalando el norte geográfico, su polo norte hacia el norte geográfico terrestre. Vamos a conectar la corriente eléctrica. Veamos. Se han movido las brújulas. Como dijimos, esta brújula que está frente al polo positivo está siendo atraído por el polo norte magnético, y esta brújula frente al negativo está siendo atraído por el polo sur magnético. En cambio, la aguja del centro se mantiene en una posición totalmente en línea recta, paralela a la longitud del solenoide. Voy a retirar la corriente para observar nuevamente. Se desvía y queda paralela, pero señalando el polo norte magnético hacia el polo positivo, con lo cual se cumple la regla de la mano derecha, que cuando el flujo de corriente es en este sentido, el pulgar nos indica la dirección del flujo magnético, es decir, la ubicación del polo norte en el solenoide o en la bobina. Acción. Vamos a ver, la que está frente al polo norte, el polo sur la atrae. El polo sur también lo atrae porque está próximo a ello. Esta aguja se mantiene el polo norte con orientación hacia el polo sur. Este polo norte hacia el polo sur, norte al sur, también acá norte al sur, y esta se mantiene un poco indiferente, pero sí afectada por el campo magnético. Ahora, fíjense esto es lo... Hemos ubicado en la parte media del solenoide una cartulina. Viéndola de costado podemos apreciar la ubicación del solenoide. En la parte media está ubicado la cartulina. Conectamos los terminales, el polo positivo y el polo negativo. Y en estas condiciones vamos a esparcir limaduras de hierro en los alrededores e inclusive en el interior del solenoide. Limaduras de hierro. Se va configurando una forma característica que se llama el espectro, que es la visualización de este fenómeno magnético. Para ser más claro, y por cuestión de pocos segundos, vamos a suministrarle más voltaje al ingreso de la corriente al solenoide. Voy a suministrarle 12 voltios. Y voy a esparcir, agitar un poquito la cartulina y vemos cómo se nos va configurando el espectro magnético. Con las líneas de fuerza. Y ahí tenemos cómo es este espacio llamado campo magnético y estas líneas que salen de cada polo y que se llaman las líneas de fuerza que están limitando el campo magnético del solenoide. Con esta observación vamos a pasar ahora a otro diseño de aplicación de un solenoide. Vamos a usar ahora el solenoide que extrajimos del automático de un motor de arranque. Tenemos ahí señalado la dirección del enrollado de alambre y la polaridad. Conectamos aquí donde dice más el polo positivo, que viene desde la fuente, y en el polo menos negativo, el conductor negro de la fuente. Para esta experiencia vamos a suministrarle 7 voltios de corriente continua.
observemos lo que ocurre cuando en el centro del solenoide colocamos un metal ferromagnético, puede ser hierro o acero, y prendemos o dejamos el paso de corriente eléctrica. Se produjo una atracción. Puede ser en este caso hacia el polo norte, le ponemos en el otro extremo, dejamos pasar corriente eléctrica, va hacia el otro extremo. Esto es porque cuando está desubicado, no está en el centro, los dos polos, norte como el sur, tienden a atraer al objeto metálico que se encuentra en los extremos. En el centro está equilibrado la atracción magnética tanto del un polo como del otro y se encuentra el objeto allí prácticamente atraído por el campo magnético del solenoide. Esto se aplica para convertir la energía electromagnética en energía mecánica. Para finalizar esta parte sobre el estudio de nuestro solenoide, vamos a ejemplarizar lo que ocurre cuando un solenoide o una bobina de considerable capacidad, en este caso una de 300 espiras, cuando le colocamos un núcleo de hierro sólido en su parte media, le suministramos corriente eléctrica, un cable positivo a un terminal y un cable negativo a otro terminal, y ese elemento constituido ahí se denomina ya un electroimán, naturalmente disponiendo de la fuente de corriente. Vamos a darle 15 voltios de corriente. Se crea un campo magnético altamente poderoso, a tal punto que miren la cantidad de material que puede ser atraído por este núcleo de hierro, que ha ganado un gran flujo magnético por el gran campo magnético generado por el solenoide. Vean que muchos materiales pesados han sido atraídos por este electroimán, que tiene innumerables aplicaciones en la industria. Gracias todo al elemental y simple solenoide, aplicaciones innumerables en la industria eléctrica y electrónica y en la de tecnología de punta de nuestros días, que son los sistemas informáticos y computadoras. Quitamos la corriente y se nos vino todo abajo, porque el electroimán es un imán temporal, es momentáneo, funciona solo cuando hay paso de corriente eléctrica. Bien, jóvenes, ese es todo el video. En todo caso, entonces, preguntas, jóvenes, ustedes lo van a ver detenidamente este video y van a hacer su propio, es decir, cómo se forma el polo norte y cómo se forma el polo sur. ¿Qué es lo que hace el docente? ¿Cómo se observan las líneas de campo? ¿No? ¿Cómo es el campo en el centro, en el polo, en los extremos del solenoide, etcétera, etcétera? Entonces, el video está bastante claro, ¿no? Por lo tanto, este laboratorio está recontra fácil. Y no hay más, jovencitos. Si quieren ver ustedes más aplicaciones del... Si quieren ver más aplicaciones del electroimán, pongan electroimanes en internet y ahí les va a salir sin número de
de electroimanes que hacen que o muestran las aplicaciones que tiene. En teoría habíamos llevado de que la gran aplicación ahora de los campos magnéticos de crear es el tren bala que les decía, ¿no? Son trenes electromagnéticos que levitan sobre las rieles, no hay rozamiento, ustedes pongan también tren bala si quieren, y van a observar ahí cómo puede alcanzar velocidades 300, 400 kilómetros por hora, puede alcanzar un tren electromagnético, ¿no? A plan de bobinas. Bueno, listo, jovencitos, yo les dejo, vean bien el video, hagan su resumen y estén listos para la próxima clase que va a ver la última defensa del laboratorio. ¿Listo, jóvenes? ¿Quedamos así? Está claro, es un video donde se expone básicamente cómo se hace una bobina. Entonces, hasta yo en casa, ustedes pueden hacer una bobina, ¿no? Se alimenta con una pila común, ¿no es cierto? Una fuente continua o una batería, y se puede observar la formación de los polos. Acercan materiales ferromagnéticos, van a verlo cómo lo atrae instantáneamente. Y con la brújula se puede determinar, ¿no?, cuál es un polo norte y cuál es un polo sur. Y en teoría hemos aprendido las reglas de Tirabuzón para saber el sentido de las líneas de campo. Determinado el sentido de las líneas de campo en la bobina, yo puedo saber también cuál es el polo norte y el polo sur. Donde salen las líneas de campo, ¿no? Después de aplicar las reglas del Tirabuzón, voy a saber por dónde salen, por la izquierda o por la derecha. Donde salen se forma el polo norte, donde entran se forma el polo sur. Ese es teóricamente. Y experimentalmente, bueno, con la brújula. ¿Listo, jovencitos? No hay más. Nos tenemos que despedir entonces, jóvenes, hasta la próxima. Próximo lunes ya tendremos la defensa. Corregimos esa misma semana, van a tener ya el resultado. Y los que tienen que estar atentos para la defensa, ¿no es cierto? Los que tienen posibilidades tienen que estar atentos a la defensa, que vamos a poner ciertos días, unos 2 o 3 días así, para que defiendan. La defensa es oral, jóvenes, es oral, con Zoom personalizado, 1 por 1, ¿no? De los que tengan que resolver. Y yo les voy preguntando, ¿no? Y ahí recuperan. No hay que olvidarse que todo recuperatorio es sobre 51. Si responden bien, tienen 51. No es sobre el 100%, ojo. Así que el promedio total de los laboratorios deberá ser mayor al 51 para que estén habilitados para la materia, ¿no es cierto? Bien, jovencitos, preguntas, no sé si tienen alguna. ¿No hay más? Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, nos vemos la próxima clase. Adiós, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Ya, adiós, adiós.